Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Este mes de junio hemos estado con una serie temática. Durante, digamos, cada mes procuramos lanzar o tener como referencia una serie. Y bueno, en este mes le hemos puesto el origen de la riqueza, eh, evocando también un poco los 250 años de la publicación del libro de Adam Smith, de El origen y naturaleza de la riqueza de las naciones. Pero ciertamente siempre con ese enfoque de pues tratar de recibir de Dios, leer su palabra y poder, digamos, entender estas diferentes dimensiones de la vida a la luz de la palabra de Dios. Así que, Katy, pues queremos escucharte y bueno, afinamos nuestros oídos espirituales también para discernir la palabra con tu guía y gracias por estar acá, Katy. Bueno, John me pidió que en el marco, digamos, de este ciclo, podemos decir, de encuentros de reflexión, pudiéramos también enfocarnos respecto de la mayordomía cristiana, el compromiso cristiano en la administración de los dones y los recursos. Y en ese sentido, pensé por ahí como título, vamos a decir, del devocional, eh, administradores de la gracia en acción, ¿no? O administradores de la multiforme gracia de Dios. Y para eso tomo el texto de Primera Pedro 4, que a partir, digamos, del versículo 8 al 10, o por ahí un poquito más, también podemos decirlo así, llegamos al final, que dice sobre todo, bueno, viviendo en el ejemplo de Cristo, ¿no? Que es la sección. Y dice así: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo con quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, bueno, tomamos sobre todo el foco en esta que dice en 1 Pedro: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores, dicen algunas versiones también, de la multiforme gracia de Dios. Entonces, el primer punto, digamos, que estaríamos hablando, conforme los parámetros tal vez de los días o del mundo de hoy, es: ¿somos dueños de lo que tenemos o simplemente custodios, ¿no? Y vivimos en una cultura hoy donde parece que el acumular, el ser exitoso en cuanto a que uno tiene mucho y acumula mucho, o para por ahí los más jóvenes, que el éxito también cuando lo medimos en cuántos seguidores tenés en una cuenta, o la ropa, las cosas, digamos, materiales que tenemos. Sin embargo, la Biblia nos rompe esa estructura con una verdad que podemos decir que es radical. No somos dueños de nada, aunque somos criados de alguna manera en ese sentir. Simplemente somos custodios temporales de lo que Dios nos da por su gracia.
Y en este sentido, el Salmo 24:1 lo deja bien claro, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que tu inteligencia, tu energía, tu tiempo, tus recursos económicos no te pertenecen o no nos pertenecen, sino que son simplemente un voto de confianza que Dios deposita en nuestras manos para que podamos desarrollarlos y fructificarlos. Entonces, cuando entendemos esto, y como cristianos lo sabemos, nuestra perspectiva cambia. La riqueza y los dones que se nos dan no son ya para inflar nuestro ego, sino, aunque siempre está ese bichito latente, ¿no? Uno muchas veces, a pesar de ser personas creyentes, también muchas veces nos vanagloriamos del éxito, ¿no? Sino para transformarnos primero a nosotros y también transformar y ser de bendición para todos los que lleguemos, para nuestra comunidad, para nuestro entorno, para nuestra familia y también para nuestra iglesia. Y ese, podríamos decir, es como el principal desafío y el principal llamado que tenemos de parte de Dios, que es poder transformar y transformarnos en todo momento. Entonces ahora vamos a estar reflexionando en este desafío que tenemos como creyentes de ser administradores de la gracia de Dios. Y reconociendo en primer lugar los dones que recibimos no solo de manera individual, sino como iglesia. ¿Y qué uso le damos a esos dones que también recibimos, ¿no? Es decir, en algún momento también vamos a ser llamados a rendir cuenta de lo que hicimos con lo que Dios nos ha dado. Entonces, podemos decir que esta gracia de dar también tiene que estar siempre, y eso yo por ahí no sé si les conto un poco que yo hoy soy administradora o secretaria de mayordomía y gestión de la Iglesia Metodista, y en ese sentido también uno a veces, por más que sabe las cosas, no las pone en práctica, ¿no? Y en un momento como iglesia también estamos pasando desafíos económicos muy importantes. En la iglesia, yo soy administradora de la Iglesia Nacional y los recursos en general parecen ser muy escasos, y sobre todo cuando hablamos de dinero. Y entonces ahí en un momento nos dimos cuenta que nos reuníamos, ¿no?, con las comisiones, oramos porque siempre que nos encontramos oramos, pero no teníamos una oración especial para la mayordomía. Así que nos juntamos muy tempranito los martes de por medio a orar por estos asuntos que son de Dios y que nosotros simplemente administramos, y también, sobre todo, para no ser temerosos, que es uno de los, cuando uno tiene que pagar salarios, que es la responsabilidad que en lo individual me toca, salarios que aparte se fijan con parámetros que no son de la iglesia, porque tenemos que respetar las leyes y lo fijan los gremios y demás cuestiones, muchas veces no llegamos. Pero sabemos y confiamos en que Dios no nos va a poner por delante un desafío más grande que el que podamos soportar. Entonces hay que hacer así, limpiarse un poco la vista y mirar qué tenemos alrededor, porque sabemos que con eso vamos a poder lograr la meta que Dios a diario nos pone por delante. Entonces también es esa oración que tiene que siempre estar como por delante en cualquier cosa que hacemos. Y cuando hablamos entonces de esa gracia y gracia de dar es una de las palabras más importantes en las que rigen, digamos, a la mayordomía de la iglesia. No se limita entonces solamente al dar dinero, ¿no?, sino que primero es la máxima expresión del carácter de Dios.
Y es una forma muy práctica que tenemos los creyentes y los seres humanos para administrar esa multiforme gracia, como decía el versículo, y los talentos que recibimos. Entonces, podemos decir que Dios tiene como una paleta de colores muy importante y que va repartiendo de alguna manera esos colores. No nos da a todos los colores, lo que nos hace de alguna manera interdependientes, ¿no? Unos tenemos un color y otros tenemos otro color, y a veces hay que combinarlos para tener nuevos colores y poder de esa manera crecer, desarrollarnos y también transformar nuestras vidas y las vidas de nuestras comunidades. Y entonces cuando hablamos de mayordomía, estamos también hablando de una actitud del corazón, que es ese dar que recién me refería, y que es un fruto del espíritu, ¿no? Muchas veces decimos en la iglesia, los problemas no son económicos, los problemas son problemas de fe, es problemas espiritual, ¿no? Porque sabemos que en comunidad siempre vamos a tener todo lo que necesitamos para desarrollarnos como personas y para también desarrollar la misión que la iglesia tiene por delante. Y si tendríamos entonces que definir, ¿no? Podríamos decir qué es la mayordomía cristiana. Y es, en primer lugar, esto que les decía recién, reconocer que todo lo que tenemos no nos pertenece, sino que es un regalo de Dios, que está puesto en nuestras manos y en las manos, digamos, personales y también en las manos de la comunidad de la que formamos parte, para administrarlos, y nos da ahí una responsabilidad. Y como sabemos que nada es nuestro, también nos da esa responsabilidad de rendir cuenta de lo que hacemos. Y que siempre que nos toca esa responsabilidad de administrar lo que tenemos, sea a nivel personal o a nivel comunitario, siempre tenemos que saber, ¿no? Como por un lado que Dios nunca nos va a abandonar en esa misión que tengamos por delante si responde a su voluntad. Y por el otro lado, que siempre vamos a tener que rendir cuentas de lo que hacemos con lo que tenemos. Entonces eso, si bien tenemos como una libertad, digamos, para crear, también tenemos la responsabilidad de ser administradores fieles y responsables de lo que tenemos. Entonces algunos hablan, bueno, ¿qué es lo que administramos, ¿no? Algunos lo llaman las 4 T's, ¿no? Administramos el tiempo, administramos los talentos, administramos el templo, digamos, nuestro cuerpo, nuestra salud y también los tesoros. En general siempre ponemos más la mirada, digamos, en los tesoros materiales, ¿no? Pero en realidad es parte de lo que Dios nos da para poder llevar adelante, digamos, nuestra vida de una manera plena. Entonces, bueno, el punto primero que les decía es el tiempo, ¿no? Muchas veces el recurso que decimos más escaso de todos, ¿no? Y sabemos, bueno, muchos de ustedes son más jóvenes que yo, y la juventud también es limitada, pasa, ¿no? Es un tiempo muy bonito que nos toca vivir, con muchísimos desafíos para estudiar, para empezar a trabajar, para empezar a tener cierta autonomía. Ya dejamos de depender de nuestros padres, empezamos a ser responsables más por nuestros propios
actos. Y bueno, y muchas veces por ahí uno en diversión y demás cosas, que obviamente es necesaria para la salud también, podemos llegar a vernos tentados a desperdiciarlo, o por ahí también justificarnos, no tengo tiempo para, porque y demás. Pero bueno, eso también nos desafía, ¿no? A organizarnos, a planificar lo que vamos a hacer, a, a saber que el tiempo no es eterno, ¿no? Solamente para Dios es eterno, ¿no? Sino que necesitamos, de alguna manera, como todo recurso, cuidarlo para poder hacer el mejor uso de eso que Dios nos da. Y esa planificación y esa organización no es solamente individual, sino también como familia y como comunidad, ¿no? Pensando en que uno, bueno, diariamente tiene las acciones, pero no puede enfocarse nada más en lo de hoy, sino que también tiene que poder desarrollar una mirada como más a largo plazo. ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que busco? ¿Al servicio de qué pongo mis días o mis horas? Y también ir como no viéndolo solamente en ese plano personal o tal vez como iglesia, sino también hacia de las puertas de la iglesia para afuera, ¿no? Como comunidad. Muchas veces decimos, bueno, tenemos tantas actividades que no tenemos tiempo para, por ejemplo, la acción social, porque tenemos que reunir y hacemos esto y lo demás, y bueno, pero esa acción también es importante, ¿no? No podemos vivir nuestro tiempo encerrados únicamente dentro de las puertas de la iglesia, haciendo todas cosas que seguramente son muy buenas, no vamos a decir que no, pero también tener en eso de ser administradores, también tomarnos el tiempo de pensar cómo administramos ese bien que Dios nos está dando. También los talentos, ¿no? Somos administradores de los dones que Dios nos da. Y Dios, como decíamos en esa repartija de colores, nos da habilidades que son únicas, que muchas veces no las usamos por miedo, por comodidad, por pereza, pero que si bien obviamente estos son todos sentimientos que podríamos decir naturales, sabemos muchas veces que aún cuando sentimos ese llamado y muchas veces pensamos que no estamos preparados para lo que Dios nos da, obviamente sentimos temor, pero también podemos saber que Dios nos va a poner a otras personas, nos va a acercar otros colores para poder llevar el desafío que tenemos para adelante. En lo personal, yo soy abogada, con alguna experiencia, digamos, en administración que tuve y estudios también en administración, pero me llamaron en un momento a ser administradora de la iglesia metodista, ¿no? Y yo no soy metodista, no soy con título universitario de administrador, entonces dije, ¿cómo puede ser esto? No es para mí. La iglesia, yo sabía que estaba pasando por tiempos sumamente difíciles y pensé, están buscando a alguien que se queme y que no sea de la iglesia. Debe ser una situación compleja. Y bueno, a la persona que me lo vino a ofrecer le pedí primero que porque era como raro, ¿no? Entonces uno diga, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer exactamente? Porque por algún motivo pensaron en mí, digamos, ¿no? Y bueno, cuando leí la descripción eran justamente, bueno, cosas que yo podía hacer y que tenía mucha experiencia para hacer, pero no era metodista. Y dije, bueno, pero no soy metodista, habrá alguien en la iglesia que pueda. Y bueno, lo puse en oración y evidentemente sentí que ese era un llamado a servir también a Dios, porque la iglesia, como decimos, no es ni de Juan ni de Pedro, sino es de todos, es universal.
Y si, bueno, somos llamados porque en algún momento y por la circunstancia que sea, digamos, no evaluando, nos lo piden, bueno, ahí estaremos y Dios nos va a acercar a las personas, los instrumentos, los medios, para que podamos llevarlo adelante, siempre con responsabilidad también, conociendo en ese caso, bueno, cuáles son las limitaciones que tenemos, porque por ahí la soberbia también nos puede hacer que nos inflemos de orgullo y que nos olvidemos cuál es el propósito principal. Entonces, bueno, muchas veces por ahí uno también tiene que tener esta mirada amplia, que no solamente el servir es el servir en la iglesia, ¿no? O el talento es para aplicarlo en la iglesia, sino, bueno, el médico va a estar sirviendo en el hospital, el pastor estará sirviendo a su iglesia, el maestro en la escuela, el que hace limpieza en la casa donde limpie. Nunca sabemos por qué Dios nos pone en el lugar y en el momento. Pero si reconocemos que ese es nuestro fin, nuestro propósito, vamos a ver, en algún momento vamos a darnos cuenta por qué. O por ahí nunca nos damos cuenta el por qué. Entonces recordamos la parábola de los talentos, ¿no? Que Dios va distribuyendo entre todos y a uno le da uno único, ¿no? Y dice, bueno, este me lo voy a guardar, porque lo tengo que cuidar mucho. Y eso muchas veces hacemos, algo que pensamos que es muy preciado, no lo queremos ni usar. Lo tenemos ahí escondidito para que no se pierda ni se nos malogre, ¿no? Pero bueno, ahí nos enseña la palabra que eso es negligente, dice al final de la parábola, el Señor dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Así que creo que esto es un llamado también importante, ¿no? A veces también hay iglesias o comunidades que por ahí al que no participa tanto, por ahí los mira con recelo, ¿no? Porque piensa que no está haciendo nada, ¿no? Pero por ahí sí lo está haciendo, pero nada más que en otro lugar, ¿no? Y entonces testimoniamos también donde sea que estemos, no solamente dentro de las paredes del edificio que nos puede llegar a cobijar. Y también somos entonces la otra T que decimos, el templo, que es nuestro cuerpo, ¿no? Y eso también hay que cuidarlo. Muchas veces con el afán del hacer inclusive podemos pecar en ese sentido de querer de descuidar la salud, la salud también no solamente física, sino también la mental. O no tenemos un descanso suficiente porque estamos con muchas fiestas, o no tenemos una buena nutrición porque nos encanta todo lo dulce y todo lo salado, y no tanto las verduritas. Pero bueno, también esto por ahí a veces no es en el que más poco hacemos, pero este templo también es el que nos da la fuerza para poder llevar adelante todo el resto que hacemos, ¿no? Entonces también no hay que perder de vista el cuidado, digamos, de la salud, tener un debido descanso, eh, y a veces también el cuerpo nos da señales, ¿no? Que a veces por las obligaciones que parece que tenemos no desoímos. Y ahí también es importante saber que para poder funcionar en otros ámbitos también el cuerpo tiene que estar debidamente cuidado. Y por último, tenemos los tesoros, ¿no? El dinero, ¿no? Eso que
es tal vez la mayor tentación que nos ponen por delante. Y no tentación nada más para los malhechores, vamos a decir, sino también como iglesia muchas veces de decir, bueno, tenemos que guardar para los tiempos que no tengamos, o para esto hay y para esto otro no hay. Bueno, ahí es como que es donde creo que Dios nos tiene que dar muchísima sabiduría en lo personal, en lo familiar y también en lo eclesial, para poder tener toda la sabiduría, el discernimiento, la fidelidad a Dios y evaluar, digamos, para qué usamos lo que Dios nos da. En Mateo 6, Dios nos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido la destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y más adelante dice también, nadie puede servir a dos señores, pues menosprecia a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y ahí nos ponen como en jaque. Y creo que este es como uno de los desafíos tal vez que más nos cuesta, ¿no? Hay quienes dicen también en el mundo cristiano que el último en convertirse es el bolsillo. Por ahí, y que ahí también a veces se juega, digamos, sobre todo por ahí no tanto el egoísmo o cosas, pero también se juegan los miedos, ¿no? Donde pensar que es necesario como guardar un poquito, sobre todo en Argentina tenemos esto de que hay una migración muy importante que viene de la guerra, ¿no? Entonces que por ahí eso queda como algún resabio de acumulación para los malos tiempos o los tiempos que pensamos que podemos no tener, pero sabemos que, bueno, Dios sí que cuida de las hierbas del campo, ¿no? de los pájaros y de las flores, no nos va a dejar a nosotros tampoco desamparados, lo cual no significa obviamente ser unos inconscientes y gastarnos todos, ¿no? Pero por eso decía al principio, ¿no? que siempre tenemos que orar para que Dios nos dé de ese discernimiento, nos ponga a la persona adecuada en el momento adecuado, que nos habla a través de otros, ¿no? Tampoco es que vamos a escucharlo así como la revelación, sino que usa muchas veces de instrumentos a otras personas, que va a ser quienes en algún momento de duda, de incertidumbre, nos traiga esa voz que nos diga el camino por el cual tenemos que andar. Entonces, si tendríamos que hacer tal vez un resumen, ¿no? de esas características que la mayordomía de la iglesia o a nivel también personal pudiera tener, podríamos decir que para ser mayordomos tenemos que ser mayordomos o mayordomas fieles y confiables, prudentes y sabios, diligentes y también trabajadores, y sobre todo generosos y desprendidos, ¿no? No estar atados a cuestiones, digamos, tan materiales, sino sabiendo y confiando que Dios, que en su inmensa bondad y grandeza, siempre nos va a dar oportunidades, ¿no? Para que eso nunca nos van a faltar. Y sabiendo que algún día
aunque no sea a un miembro de la congregación, a una comunidad, eh, a un patrón, digamos, un jefe, sino sobre todo un día Dios nos va a llamar y nos va a pedir que rindamos cuentas de qué hicimos con lo que Él nos dio, cuán diligentes fuimos en, eh, en poder ser de bendición para todos aquellos que lo necesiten, sobre todo para aquellos que más lo necesiten, tanto en lo material como en lo espiritual. Y que estas riquezas que todos tenemos, aun cuando veamos materialmente pobres a las personas, sabemos que son para fructificar, para que otros crean, para que también podamos saciar necesidades materiales de los otros y también de espirituales, ¿no? Que todo el mundo pueda, a través de nuestra acción, conocer del amor de Dios, que en definitiva es a lo que estamos llamados. Amén. Amén. Muchas gracias, Katy, por esa palabra. Y bueno, nosotros tenemos también como parte de nuestro servicio poder digerir lo, lo conversado, lo presentado, con preguntas, con intervenciones, con algunas reacciones. Entonces, bueno, Katy, tú me comentaste de pronto si tenías algunas preguntas o no necesariamente como para darle la palabra también a nuestros hermanos y hermanas. No, por ahí podemos darle las palabras y bueno, y cada uno también pensar cómo nos interpela esto, que por más que muchas veces hemos escuchado la palabra anteriormente, en el momento que estamos transitando, viviendo, podemos sentirnos también eh, como llamados la atención o por ahí tener respuestas, ¿no? Que espero que Dios también nos haya guiado en la reflexión para que pueda llegar con la palabra a los corazones de todos los que estamos aquí presentes. Gracias, Katy. Amén. Sí, así sea. Así que bueno, entonces si hay alguna reacción, alguna pregunta, alguna participación para digerir en comunidad, ¿no? Esta palabra. Por ahí aprovecho mientras vamos pensando para saludar a Diego que se ha sumado. em, y bueno, a Miguel creo que ya le había dado la bienvenida también. Así que bueno, si alguien quiere compartir, si alguien quiere participar, adelante, por favor. Hubo algo que comentaste, Katy, en relación, digamos, a esos momentos difíciles que a veces enfrentamos, tanto como iglesia como en lo personal, pues con referencia a los problemas económicos, ¿no? Que llegan momentos de escasez y nos sentamos como a la mesa, digamos, como a orar y pedir a Dios. Y también, y ahí dijiste que a veces es, digamos, en mis propias palabras, eh, esa, eh, eh, ese síntoma económico en realidad no es un problema económico en sí, sino son problemas de fe. Sí, y yo creo que es un llamado en base también a lo que nos dijiste al principio de que somos custodios temporales de lo que Dios nos ha dado. Eh, a- Problemas económicos o desequilibrios económicos son un llamado a tratar de revisar cómo está nuestra vida integralmente.
porque puede ser que algo que tenemos que manejar en nuestras emociones, en nuestros hábitos, algunos malas prácticas que hemos cargado en nuestra vida eh, estén ocasionando, estén eh, siendo fisura, ¿no? En nuestra vida y algunos síntomas de eso se reflejan en temporadas o en circunstancias económicas. No necesariamente es así, pero creo que es un llamado que Dios nos hace también esta mañana. Bueno, pues así como complementando lo que estabas hablando y lo que mencionaron de la fe en el tema económico, a mí me pasó algo muy bonito y es que en los comienzos de mi vida cristiana, pues obviamente pues con temas bien complejos económicos, conocí personitas muy lindas, muy especiales, empresarios que me decían, bueno, uno de ellos empresario, y otras personas así que me decían que el tema de la fe en momentos así. Y yo en ese momento decía, pero ¿cómo? Incluso uno de ellos el que es empresario me decía, Milena, tú puedes y tú puedes llegar a hacer grandes cosas. Y yo me visualicé, yo sí me tuve como esa, incluso pues llegué a emprender en ese momento. Y pues lo que pasa es que en ese momento el contexto era muy, muy complejo y aparte de todo, yo veía, era como que era para allá. Entonces yo lo tomé, esa fe como que no fue bien, bien enfocada. Y yo pensaba que iba a ser como mucho más inmediato y me frustré y cometí muchos errores, aparte de decisiones equivocadas. Pero entonces en todo eso, Dios me enseñó cosas, o sea, lo que aprendí en ese momento desde vender cualquier cosa y poder, sí, visualizarse uno, pasar por encima de todo y aprender sobre todo el tema comercial. Hoy en día, pues ya, pues estoy trabajando con una empresa, me movieron para el área comercial y gracias a Dios me está yendo bien. Entonces, hoy en día veo como reflejado lo que me decían en ese momento y yo hay veces que recuerdo versículos y recuerdo palabras que me dijeron y yo en ese momento no las comprendía como debía comprenderlas, que era paso a paso. Entonces, pues lo que sí también tampoco ayuda mucho es de pronto ciertos comentarios en que le cuestionan a uno por qué está así, por qué tales cosas, pero es muy motivante saber que Dios sabe cómo hace sus cosas y Dios lo pone a uno en lugares que de pronto en el momento no lo entiende y ya hoy lo veo, hoy veo la gracia y de verdad la bendición de por qué me puse en esos lugares con esas personas y que la fe demandaba tiempo. O sea, para mí pues era cuestión de tiempo. Sé que me falta en este camino muchísimo, pero pues ahí estamos con el favor de Dios. Era esa mi intervención. Gracias, Mile. Gracias. Bendito sea Dios porque en medio del transcurrir de la vida ahí nos va emparejando, nos va generando comprensiones y bueno, dependemos de su provisión. Eh, adelante, Alejandro. Bueno, es que este cosito a veces le falla. El audio, tema del dinero, pues es como tan raro. Sí, creo que parte de lo, como, como de nuestras reflexiones de fe, deben estar en cuanto a esa mirada que hay hacia el dinero, porque coincido con Kate que eh, nos enseñan y se enseña hoy en día y se refuerza, por ejemplo, con redes sociales, que como que el dinero equivale al éxito. Esperen un segundito, que para, creo que no los estoy escuchando. A ver. Ah, ya. Eh, como que el dinero, como que el éxito equivale al dinero. Eh, que bueno, pienso como tantas cosas respecto al dinero. Me acuerdo mucho de frases que la gente a veces decía como, ay, que, no sé, qué triste sería llorar en un Ferrari. Y también, qué triste que
yo decía como, no sé, o sea, ese tema del dinero está raro porque a la vez uno reflexiona. Yo, por ejemplo, mi banda favorita se llama Linkin Park y el vocalista de Linkin Park murió por suicidio hace como, sí, como 9 años y no es el único, es mucha gente que a la final uno mira y de repente sus finanzas estaban resueltas, pero entonces, ¿qué pasó ahí con ese concepto de que el éxito está en la plata? Eh, es raro. Por otro lado, también digo, pienso en ese versículo que mencionaban ahorita de que no se puede servir a dos dioses. Y decía, creo que también el punto está en eso, en cuando yo pongo tanto mi corazón en la plata, cuando yo pongo mi corazón tanto en las apariencias. A mí esta época electoral me pone muy reflexiva, y entonces veo como con un poco con extrañeza eh, mucha gente que viene muy de abajo y que gracias pues a diferentes aspectos, la educación, en muchos casos la educación pública, que por ejemplo es de donde yo vengo, pues hoy tienen unas mejores condiciones de vida y ahora se paran en una posición en donde los más vulnerables les importan un jopo. Y yo digo, no puede ser, o sea, no puede ser. Y eso en cosas, veo gente a veces con esa necesidad de aparentar y de volverse como una persona que no es. Entonces yo reflexiono mucho con el dinero porque pues le doy gracias a Dios de que desde que yo tuve la posibilidad de estudiar en la universidad pública, tuve una ventaja y es que pude aprender inglés, pues eso me ha abierto a mí un panorama laboral muy bueno. Entonces, gracias a Dios, yo gozo de estabilidad económica casi desde que empecé a trabajar, que fue a los 20 años. Eh, y siempre ha estado en mi oración decirle a Dios, ay Dios, cuídame el corazón, o sea, no me quiero volver, no quiero, esa frase que nos dicen en campaña, que no quiero que el privilegio me nuble la empatía, no quiero olvidar de dónde vengo, no quiero pues ser una persona que no soy. Entonces, a mí al día de hoy, yo molesto a la gente y le digo, si hay una empanada en la calle, pues yo me la como, o sea, porque así soy yo, no voy a cambiar. Entonces, creo mucho que todo esto se relaciona con ese versículo que a veces los cristianos tanto repetimos bueno, de que el guardar el corazón porque de él mana la vida. Creo que hay algo muy importante en el corazón y a veces yo reflexiono con mi hermano David, a veces hablamos un montón y yo a veces digo como, pues le doy gracias a Dios como por esa estabilidad. He pasado momentos demasiado tristes este año, la iglesia sabe que ha sido un año muy difícil para mí y yo decía, no, eso que la gente dice de llorar en el Ferrari, bueno, no tengo un Ferrari, pero pero de verdad creo que la gente está muy perdida cuando dice frases de ese estilo. Eh, entonces, como que también le oro a Dios y le digo, pues guarda mis finanzas, porque tampoco va a decir que no. A veces digo, pucha, si así pesan la vida y las cosas, teniendo, gracias a Dios, estabilidad financiera. ¿Cómo sería estar pasando por esto mismo y aparte de todo tener que preocuparme por el arriendo y por la comida y porque, ay, digo, pucha, sería muy difícil. Entonces también siendo sincera le digo a Dios, pues me siento bien, me siento cómoda, guárdame el corazón, ayúdame a poner en práctica todo eso que nos enseñas. Entonces a uno, y más en mi caso, que pues he sido, como molestamos a veces, cristiana de cuna, pues que toda la vida he sido cristiana al principio porque mis papás me lo impusieron o me lo enseñaron y luego porque yo lo decidí, pues uno siempre tiene, siempre, a veces para bien, a veces para mal, pero las enseñanzas del dinero siempre están presentes en la vida cristiana. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que ha sido fundamental, eso a veces lo hablo con mi hermano, por ejemplo, el tema de diezmos y ofrendas. No solamente en la iglesia, sino por fuera, pero yo sí digo, o sea, y sin dolor, como de verdad dar sin dolor, como nos enseña, como dice Brian Corintios, ojalá, bueno, ojalá con alegría, pero yo creo que todas esas enseñanzas, o sea, a mí me encanta y yo mantengo mi fe porque todas las enseñanzas al aplicarlas son demasiado bonitas. Y yo digo, por ejemplo, en mi caso, pero yo no doy para que Dios me dé, o sea, yo no digo, ay, venga, yo sigo haciendo esto para que Dios, o sea, no, de hecho a veces le digo a Dios, pues ojalá yo siguiera manteniendo mi trabajo, mis cosas, porque sí es muy tranquilo poder al menos estar sin esa cosa de que la plata no está, pero ayúdame a dar, a compartir. Y si en algún momento no estoy, que eso no me cambie, que eso no haga que yo, mejor dicho, me caiga, porque es que yo todo lo armé respecto a la plata. Entonces creo que son reflexiones bonitas que nos debe dejar como la fe. Creo que dar, o sea, no lo hago por eso, pero igual creo que dar funciona, creo que la siembra y la cosecha funcionan, creo que también funciona porque nos hace acercarnos a las realidades de otros. Entonces cuando yo me acerco y miro, venga, qué persona necesita, cómo puedo ayudarle,
sí, cómo puedo ser parte de la realidad que viven muchas personas a veces muy complicadas. Creo que eso también nos abre la empatía. Entonces, hace un rato mencionaba eso de que el privilegio no nos duele la empatía. Claro, es más fácil ser empático cuando nos permitimos acercarnos a las necesidades de otros, cuando de ser necesario y de ser la manera suplimos algunas necesidades de otros. Eh, y cuando sí, qué chévere, vuelvo y lo repito, o sea, de verdad que qué cómodo no tener preocupaciones económicas, pero que eso no se vuelva nuestro Dios, que ese no se vuelva nuestro centro, que la plata no se vuelva, como que el corazón no sé cómo se dice, no sé cómo se conjuga, volque, bueno, como que nuestro corazón no se vaya hacia allá. Entonces, pues bueno, son como cosas muy aleatorias que a veces, y que ahorita se me venían a la cabeza mientras escuchaba a Kate, eh, que digo como de verdad que Dios nos ayude a eso, y en los momentos donde también a veces uno está, porque también a veces le digo a la gente es fácil dar cuando hay buenas cantidades, pero cuando de pronto también uno se siente un poquito apretadito, pero como que Dios nos ayude a dar, y no solo en dinero, sino también lo que decía Kat, o sea, a veces demeritamos otro tipo de recursos que son absolutamente importantes, como el tiempo, como escuchar a una persona que estaba pasando un momento difícil y compartir una oración y de repente ir por un café, no sé, o sea, la panadería. Eh, eh, Como que también mirar y evaluar eso, cómo pongo todos mis recursos. Sí, creo que para mí sí es fundamental uno ser despegado a la plata. O sea, al menos yo lo percibo así desde mi experiencia, desde mi fe y desde mis vivencias. Yo sí siento que eso, saber que el dinero es una cosa que está ahí, al otro día puede no estar, porque hay miles de casos de gente que uno ve así. Entonces creo que también en ese sentido estar abierto como a cualquier cosa es importante. Eh, pero valorar cosas mucho más allá de esos recursos. Poner mis manos, poner, no sé, o sea, mis conocimientos para que otras personas puedan conocer. Creo que es demasiado bonito todas esas cosas que nos enseña la fe, y aparte de bonitas, creo que ponerlas en práctica, pues aparte da unos resultados chéveres. Entonces, bueno, eso pienso. Muchas gracias, Aleja. Sí, que Dios cuide nuestro corazón, que nos ayude a tener discernimiento para cuidar nuestro corazón. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere, ya estamos Hola, buenos cerrando. días. Diego, saludos. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Uy, no, Un no. saludo para todos y pues nada, chévere, como siempre, aprender. Llegué a la mente, dice por ahí. Pero escuchándolos hablar, en estos días justamente me preguntaba si la economía que uno tiene, eh, con una serie de problemas bueno, que hemos tenido aquí a nivel social, uno se pregunta si el dinero a veces fuese parte de uno, o el trabajo de uno se vea representado en esa ganancia que uno tiene como dinero, y ver problemas sociales, o ver ya cuando el tema se pone muy, muy cruel, que negocios cierran por amenazas, que personas se van del país, que eh, realmente uno me hizo preguntar muchas veces, y durante este tiempo que lo pudimos vivir como tan de cerca con varias personas del comercio, eh, si vale la pena realmente uno estar matándose por el dinero, ¿no? Y, y- y- y suena, no sé si cliché, pues obviamente todos trabajamos por dinero, porque pues es una manera en la que nosotros llevamos el pan a nuestra casa, ¿no? Pero durante ese tiempo no me dejó no me dejaba esas ganas de poder ayudar a los demás. Entonces, a pesar de que tuvimos como amenazas y todo el tema, yo decía, pues, vale la pena seguir trabajando por los demás, o vale la pena seguir llevándole a los que menos tienen, ¿sí? Evidentemente nosotros nos vimos muy afectados por el tema social que hay acá en el momento, eh, pero aún así me levantaba el otro día y decía, "Ah, igual hay que seguir trabajando, pero pues voy a seguir trabajando para poder llevarle a los otros lo que más pueda, ¿no?". Y me hacía preguntar si uno tiene fe, si la fe se representara en dinero, ¿qué tanta fe tendría yo? Si se pudiese medir en ese aspecto, yo qué tanta fe tendría, ¿sí? Porque pues a veces nos decimos o nos preguntamos, sí, claro,
yo soy consciente que uno tiene que trabajar, uno tiene que estudiar, o sea, bienestar yo creo que uno se lo puede buscar de mil maneras, pero si fuese medible la fe en la relación de dinero, pues yo digo, "Uy, Diosito, o no tengo mucha fe o tengo mucha fe, no sé cómo medirlo en ese aspecto y digo, bueno, eh, qué rico es poder uno encontrar el equilibrio en medio de tantas cosas que pasan alrededor y a veces cosas que no son ni siquiera porque uno no quiera hacerlas bien, sino que no dejan hacerlas bien. Entonces, qué bonito es cuando uno encuentra ese equilibrio entre su paz, entre su tranquilidad, entre el poder llevarle a los otros y el dinero, y la relación que uno tenga con el dinero, ¿no? Pues lo que decía ahorita Alejandra, pues es cierto, qué feo llorar en un Ferrari, pero pues yo por dentro decía, bueno, pero si lo tuviese, pues tampoco sería malo. O sea, bueno, pues, ¿qué pasaría si lo tengo? O sea, no, creo que la iglesia a veces, o en las iglesias anteriores, eh, a veces satanizaban el tema de tener dinero. Sigo, siempre me pregunté, ¿y por qué? O sea, ¿por qué lo van a satanizar de esa manera? ¿O por qué se sataniza a la persona que emprende con ciertas cosas que a la iglesia no le parezca bien? ¿Sí? No tengo un set shop ni nada de eso, pues igual tranquilos. Tengo un tema de artesanías que muchas veces en la iglesia donde estuve, eso lo veían hasta mal, sin poder representar a los que están afuera, ¿no? Entonces sí, fue como muy divertido. El tema del dinero siempre me ha parecido, es muy divertido, la relación que uno tiene con el dinero. Yo puedo decir que gozo de tranquilidad, que gozo de estabilidad, a pesar de, ¿sí? Hace unos días mi hermano me decía, es que de los hermanos, hablando de mis hermanos, decía, el que más buena vida se ha dado es usted. Va, viaja, viene, se relaja. Y yo le decía, a veces no es tener dinero, a veces es tener ganas de hacer las cosas y salir a irse, y salir a emprender, y salir a conocer, y salir y disfrutar de lo que hay alrededor. Salir de la comodidad que uno tiene solamente por ir a, no sé, darse una vuelta. Entonces creo que sí, creo que la relación del dinero, ojalá uno pudiese tener más dinero o más fe, no sé, para poder ayudar a más gente. Entonces, pues nada, muchas gracias como siempre por la enseñanza, por poderlos escuchar. Creo que esto hace que uno crezca hasta económicamente, escucharlos. Creo que ayuda mucho hasta crecer en la economía de la fe y en la economía física. Entonces, nada, un saludo para todos. Gracias, Diego. Un abrazo como siempre y de solidaridad y que hemos estado orando también por la situación en tu negocio. Y gracias por esa disposición y llamado también a ser solidarios en medio de las circunstancias también que enfrentamos, como de ese tipo que comentaste. Muy bien, así que bueno, vamos cerrando ahí y pues no sé, Katy, si escuchando estas intervenciones quisieras cerrar también con algo que quisieras compartir y bueno. Sí, también, digamos, me pensaba que, bueno, como decía recién Diego, no es la relación con, no es el objeto en sí mismo, ¿no? Eh, y también a veces se ha escuchado como que, bueno, si te va mal es porque no tienes fe suficiente, ¿no? Y, o sea, las circunstancias adversas, digamos, en la vida, la falta de trabajo, a veces la falta de medios económicos, eh, no es que son porque no tengamos fe, digamos, o porque estemos en mala relación con Dios. Hay veces Dios nos pone cosas duras en la vida, pero que en esos contextos siempre tenemos que ver dónde está, ¿vio? A veces como qué es lo que no estamos viendo, ¿no? Porque puede ser que Dios nos dé señales y que nosotros a veces por orgullo, porque pensemos que, no sé si somos profesionales, determinadas cosas no podemos hacer, eh, por temor, por lo que fuere, a veces
no la vemos y la dejamos pasar y Dios está presente, ¿no? Entonces, bueno, son circunstancias que van sucediendo y por ahí con estos textos bíblicos y muchos tantos otros, ¿no? La Biblia habla mucho del dinero porque tal vez sea la mayor tentación en el mundo actual. Pero bueno, saber cómo siempre tener esa esperanza, ¿no? Que a pesar de que a veces no tengamos trabajo o que el dinero no nos alcance para llegar a fin de mes, o a veces también en esa comodidad de poder tener todo resuelto, entonces como que no nos esforzamos, total, tenemos trabajo, nos va bien, nos vamos de vacaciones. Bueno, siempre ese lugar así tal vez de comodidad, de certeza, de tener la sensación de que la vida está resuelta, saber que a veces no es tan así, sino que siempre nos tenemos que estar esforzando, esmerando y viendo que si tenemos por ahí, bueno, el que no tiene y si nos falta también saber pedir ayuda, eh, porque bueno, a todos en algún momento de la vida nos va a pasar y nos toca en momentos por ahí de tener como más desdicha, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos va poniendo Dios en el camino y muchas veces son pruebas, ¿no? De la fe y otras veces son piedras que no se nos ponen para poder crecer y superarlas, ¿no? Entonces, bueno, saber que siempre si nos ponemos en manos de Dios y podemos tener la sensibilidad para escuchar las cosas que Él nos va dando, los recursos, y sabiendo a veces que tenemos que hacer eh, el temor no va a dejar de existir, ¿no? Pero bueno, por ahí el reconocerlo también nos ayuda para poder superarnos, ¿no? Como en lo individual y también como iglesia, que seguramente tenga sus desafíos y sin hacer grandes locuras, ¿no? Poder también animarnos y animarnos unos a otros, que es lo que nos enseña la Biblia para poder llevar una vida conforme lo que Dios nos pide y el día de mañana nos pedirá cuentas también. Y bueno, siempre estamos plagados de bendiciones, es muy difícil contarlas y entonces ser un poquito conscientes de eso, de que no son cosas que las tenemos porque las merecemos o nosotros mismos somos artífices, nos hace poner en un lugar de, también de crecimiento espiritual, que nos ayuda también a enfrentar los momentos de dificultad que seguramente se nos presenten. Así que bueno, eso me parece que siempre que nos pongamos en manos de Dios, el camino va a ser bueno o el resultado va a ser bueno. Así es, así es. Em, oramos en este sentir. Gracias a cada uno, a cada una por su aporte también a esta reflexión colectiva y bueno, oramos al Espíritu de Dios. Padre y Madre, queremos agradecerte por este tiempo, por esta oportunidad. Queremos presentar esta área económica, financiera de nuestras vidas y queremos hacerlo en esta comprensión que, que nos has puesto hoy de asimilar nuestra vida en forma integral y correlacionar la fe con la economía, sabiendo que no hay una proporcionalidad ahí, eh, sino que eh, nuestra fe, aún estando abundantes y en conexión espiritual y demás, podemos estar enfrentando circunstancias difíciles. Pedimos que en medio de todo nos acompañes y nos guíes y también que cuides nuestro corazón en la abundancia,
A veces funciona que estando lejos y estando olvidados de tu santa presencia y de tu conexión, podamos estar paradójicamente teniendo un buen tiempo, pero en nuestro corazón también traicionándonos. Por eso pedimos en este momento que nos ayudes a discernir nuestros tiempos. Nuestro deseo es poder tener bien abundancia económica, y que en medio de esa proyección y de ese deseo podamos evaluar nuestro corazón para poder conectarnos contigo siempre. Gracias por Katy, Dios, oramos por ella, por su familia. Pedimos que tú le guardes a sus hijos, a su esposo, a toda su familia. Gracias por su experiencia. Y en ella ponemos la Iglesia Metodista Argentina también delante de ti, todo lo que están haciendo allá como Iglesia Nacional, cada congregación en diferentes lugares del país está en tus manos. También oramos por la Iglesia Presbiteriana, que tú estés también ayudando y guiando en todo el proceso y en todo caminar. Nuestra vida está en tus manos, nuestro país, nuestros países están en tus manos, nuestra sociedad está en tus manos, nuestra familia está en tus manos. Te agradecemos por este tiempo. Amén. Amén. Katy, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Qué privilegio tan grande. Muchas Bueno, gracias. una alegría poder compartir con ustedes. Un abrazo y muchas gracias por el privilegio de acompañar. Un abrazo. Y a todos y Hasta luego. todas, Mile, Sofi, Aleja, gracias, Miguel, Diego, David, Sofía, cuídense. Hasta Un luego, abrazo gracias. grande. Hasta Dios Buen luego. día. Nos estamos hablando. Gracias, que estén bien. Pasen Chao. bien, pasen bien. Bendiciones. Chao, chao. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas. Dios quiere escucharte y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.